Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan y ahora vamos a dar continuidad al estudio anterior, siempre en el capítulo 6, del versículo 16 al 29. Este tema y el anterior están muy relacionados y el título que he puesto es Jesús no apoya el asistencialismo. Y un fragmento de estos versículos dice así: me buscan porque han comido. Y la base bíblica, como dijimos, está en Juan 6, 16 al 29 y dice así: al amanecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, eso es 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el agua y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: yo soy, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le responde: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Juan el Bautista, recordemos, hacía poco tiempo que había muerto a manos de Herodes, y Jesús trató de buscar un lugar apartado, desértico, tranquilo para estar con los suyos. La multitud lo vio y lo siguió, y Jesús usa la situación para mostrar su poder. Alimenta a una multitud inmensa, como solo Dios lo podría hacer. Pero la reacción de esa multitud es querer hacerlo su rey político. Jesús ni necesita ni busca la autoridad que pueda venir del hombre. Él tiene una misión que cumplir y nada ni nadie lo distrae de ella. Como la multitud insiste en seguirlo, confronta a sus motivaciones. Den prioridad a lo que tiene valor eterno, no a lo material. Vamos a orar antes de empezar. Señor, gracias porque tenemos este texto de Juan que aclara mucho lo que sucedió en ese lugar, que también lo encontramos en los otros evangelios. Y gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de estudiarlo. Ayúdanos a ahondar y a interpretar correctamente para edificación de cada uno de los que están escuchando. Te damos gracias y oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dice el versículo 16: al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. La noche ya había iniciado cuando comenzaron a remar de vuelta. Lo sabemos porque en Mateo 14:15 el milagro sucede al final de la tarde, entrando la noche. Si agregamos unas 3 horas para que coman todos, y eso es poco, y recojan los sobrantes, ese viaje de retorno ocurre como a las 8 p.m. en una noche de luna llena. Ya dijimos que estaba cerca la Pascua, y la Pascua sucede exactamente en el centro de un mes lunar, y en el centro de un mes lunar siempre, siempre hay luna llena. Subir a la barca y cruzar el lago de regreso no fue decisión de ellos. Jesús los mandó. Eso se ve claramente en los textos paralelos de Mateo
14:22 y Marcos 6:45. Y lo que la gente quería hacer con Jesús era realmente una sedición contra Roma, una rebelión contra Roma. Jesús sabe que ese delito tiene pena de muerte y los quiere alejar del lugar. Ellos obedecen, aunque les preocupa haber dejado ahí solo a su maestro. Juan 6:15 ha aclarado que Jesús eludió a la gente y subió solo al monte. Versículo 17. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Los discípulos conocen bien este mar, lo navegaron muchísimas veces, eran pescadores experimentados, varios de ellos, y conocían los riesgos. Que estuviera soplando viento fuerte no estaba fuera de su experiencia. La soledad que sentían era profunda y no era por estar remando de noche, era porque a estas alturas ya había un apego muy fuerte hacia su rabí. El vacío que genera la ausencia de Jesús es un anticipo de lo que vendrá. Además, recién se habían enterado de la decapitación de Juan el Bautista, que había sido su anterior rabí y que atestiguó la autenticidad de Jesús como el Mesías. Originalmente Jesús había buscado ese lugar para estar solo con ellos. Mateo 14:13 dice, al oír esto, Jesús se fue de ahí en una barca, solo a un lugar desierto. Versículo 19. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, eso es más o menos unos 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Remaban de un lugar desierto cerca de Bethsaida, donde ya vimos que no había nada más, ni siquiera dónde comprar alimento, y estaban remando desde ese lugar a Capernaum. Si lo vemos en un mapa, es una distancia aproximada de unos 7 kilómetros ese trayecto por mar, lo que significa que ya no faltaba mucha distancia para llegar a su destino. Mateo dice que estaban en la cuarta vigilia. Es entre los conceptos del tiempo de esa época, eso significa que estaban entre las 4 y las 6 de la mañana. Habían remado casi toda la noche con viento en contra y estaban exhaustos, estaban agotados. Jesús deja las montañas y sale en su búsqueda cerca de la medianoche. ¿Y cómo sabemos que es cerca de la medianoche? Porque en textos paralelos dice que ya había pasado mucho tiempo que ellos habían salido y estaban ya muy lejos cuando Jesús decidió alcanzarlos. Mateo y Marcos confirman que Jesús se aparece caminando sobre el agua. Y lo digo porque hay quienes ponen en duda que realmente Jesús haya tenido control de la gravedad para caminar sobre el agua. Se asustaron mucho al grado de que Mateo dice que se pusieron a gritar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Eso está en Mateo 14:26. Versículos 20 y 21 dice, pero él les dijo, yo soy. Y ese yo soy es el nombre propio de Dios. No es una casualidad que diga, soy yo o yo soy. Es deliberado que lo está diciendo, porque está apelando al nombre propio de Dios. Soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Jesús los calma y se identifica. Mateo nos da detalles adicionales. Pedro le pide a Jesús que permita que él también camine sobre las aguas. Jesús lo llama y Pedro desciende de la barca, pero el viento era muy fuerte. En ese momento, y recordemos que ellos habían remado contra el viento toda la noche, ese viento seguía y el oleaje también seguía. En ese momento Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse y le pide ayuda. Pedro es rescatado por Jesús. Ambos suben a la barca y Jesús calma el viento. Es un milagro
que complementa la demostración de su poder sobre todo. Poder creativo ex nihilo, poder sobre la gravedad para caminar sobre el agua, poder sobre los vientos, y le obedecen. Mateo 14, 30 y 31 dice, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El versículo 22 dice, al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar, y ya vimos que no es realmente un mar, es un gran lago, pero así le llamaban, se dio cuenta de que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Es interesante todos los detalles que aporta Juan. En la playa solo había una embarcación, era un lugar desierto que no era objetivo de visita de nadie. Entonces en la playa solo había una barca y toda la gente vio cuando los discípulos abordaron esa nave, ese barco, esa lancha y empezaron a remar de regreso. Por supuesto, era solo una lancha. Los que habían llegado ahí, que eran muchísimos, muchísimos, tenían que regresar por el único camino que podían y era a pie. Lo que la multitud vio fue a los discípulos zarpar en ese único barco, y les constaba que Jesús no había ido con ellos, pues fue a la montaña. Seguramente que libres del hambre, durmieron bien cerca de ahí, cerca de la playa. Nunca se dieron cuenta cuando Jesús partió a pie caminando sobre el agua. Y eso era justamente lo que buscaba Jesús, eludirlos para evitar una sedición. Y probablemente supusieron que había retornado a pie, siguiendo la ribera del lago, aunque no parecía posible, ya que alguno se habría dado cuenta de eso. Había demasiada gente en el lugar. Con lo del día anterior, estaban muy interesados, entre comillas, en estar cerca de Jesús. Y vamos a ver que ese interés de ninguna manera agrada a Jesús. Versículo 23. Vinieron otras barcas de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. La noticia había llegado, de alguna manera había llegado, y gente había salido desde lejos, del otro lado del lago, para ir al lugar desierto donde había estado Jesús. Esas barcas llegaron atravesando todo lo ancho del mar de Galilea, de Tiberíades, que es más al sur, mucho más al sur que Capernaum, zarparon con la esperanza de recibir algo de Jesús. Llegaron por curiosidad al escuchar las noticias de lo que había sucedido. A diferencia de los discípulos, ellos habían navegado con el viento a favor, porque estaban en dirección contraria a la ruta que habían tomado los discípulos. Y la gran pregunta que todos hacían era, ¿alguien sabe dónde está Jesús? Ahora el interés es seguirlo, entre comillas. Ese interés de seguirlo era muy fuerte y había crecido el número de la multitud con los que habían llegado en barcas. Desde una perspectiva humana, esa popularidad e interés son sinónimo de éxito. Sin embargo, nos falta mucho por aprender de la perspectiva divina. Dios conoce los corazones y no se deja impresionar por las apariencias. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Dios mira el corazón. La apariencia no funciona con él. Versículo 24. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, lo confirmaron, ni tampoco sus discípulos subieron a las barcas. Por supuesto, los que habían venido desde Tiberíades o de Tiberias y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ese último tramo sí les tocó remar contra el viento, pero ya era prácticamente de día. Sin perder el tiempo y al ver que ahí ya no estaba Jesús, zarparon con la diferencia que en lugar de regresar a Tiberíades, fueron a Capernaum. Habían hecho un gran esfuerzo viajando a vela y remo en busca de Jesús, y los 5,000 hombres con sus familias
también regresaron a pie a Capernaum. Ya sin Jesús, ese lugar desierto era solo un lugar sin propósito, sin ningún propósito útil para estar ahí. ¿Por qué Jesús? Y aquí hay preguntas que nos podemos hacer. Y es justo y es correcto hacerlas. Y es importante hacerlas. ¿Por qué Jesús dejó sola a toda esa gente que estaba tan interesada en él? Quizás había muchos necesitados que estaban ahí. ¿Por qué Jesús los abandonó? ¿Por qué Jesús no aprovechó ese momento de fama para hacer promoción de su misión, de su ministerio? ¿Por qué Jesús quería estar a solas con sus discípulos y no estar con multitudes? Esos detalles y lo que está a punto de enseñar Jesús solo los podemos encontrar en Juan. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Esa pregunta realmente tiene detrás otras preguntas que aquí no se miran explícitamente, pero están implícitas en esta pregunta. Jesús le respondió, en verdad, de cierto, amén, amén, les digo, que me buscan, no porque hayan visto señales. Ese no era su interés, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Maestro, ¿por qué nos dejaste allá solos si te fuiste sin avisarnos? Jesús no le responde la pregunta que hacen, sino que saca de una vez a luz cuál es su verdadera motivación. Me buscan, no porque ahora tengan claro que yo soy el Mesías prometido, no porque ahora sepan que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento ya vino y es una realidad y yo soy ese Mesías. No es por eso. Me buscan no porque estén interesados en las buenas nuevas que predico, buenas nuevas de salvación. No, no es eso. En lugar de salvación, ¿qué es lo que ustedes están buscando? Y Jesús, entrando al corazón de ellos, saca eso y dice, buscan un beneficio material, asistencialista, permanente, gratuito, fácil. Eso es lo que están buscando ustedes. Porque han comido de los panes y se han saciado. ¿Creen ustedes? Es lo que está preguntando, diciendo Jesús. ¿Creen ustedes que porque los alimenté allá, estoy obligado a alimentarlos aquí? De ninguna manera. De ninguna manera. Jesús no se siente obligado, aunque haya gente necesitada en ese gran grupo, no se ve ni se siente obligado a alimentarlos permanentemente. Eso es lo único valioso que ustedes perciben que pueden obtener de mí. Y yo estoy elaborando esas preguntas que sacan a flor el propósito de lo que Jesús está diciendo. Parece que no entendieron cuál era realmente el propósito de ese milagro tan grandioso que vieron en ese lugar desierto el día anterior. No lo entendieron. Y es triste que no lo hayan entendido, porque era una forma de que ustedes reconocieran que la bendición que Israel ha estado esperando por siglos ha llegado a ustedes, pero no es así. Versículo 27. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Lo más importante en la vida no son las necesidades materiales. Si eso, las necesidades materiales o lo material, es lo único en que pensamos y es lo que le da propósito a nuestras vidas, estamos mal. Definitivamente estamos mal. Revisemos nuestras prioridades y demos a lo material un valor secundario. Nada material nos va a acompañar en la eternidad. Por lo tanto, no nos afanemos tanto en lo material. Sí hay que trabajar, sí, claro. Tenemos facturas que pagar, pero muchas veces nosotros nos llenamos de facturas innecesarias que nos toca pagar. Y para eso
tenemos que trabajar día y noche y no queda tiempo para absolutamente nada, ni siquiera para buscar cosas de valor eterno. Si nos afanamos tanto, eso nos roba el tiempo y la energía para buscar las cosas espirituales, las que tienen un valor eterno, las trascendentes, las que nos van a acompañar fuera de este mundo cuando ya hayamos muerto. Un día todos daremos cuenta ante Dios de las decisiones que tomemos. Entonces, en ese momento, en ese tiempo, en esa instancia, la pregunta clave será, ¿creíste en Jesús como Señor y Salvador? Y el punto acá es que cuando se haga esa pregunta, va a ser por medio de buscar nuestro nombre en los libros y no se va a encontrar. Y también, en ese momento, ya no es momento para tomar decisiones de valor eterno. Y la siguiente pregunta en importancia es, ¿qué hiciste con los talentos que Dios te dio? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Va a preguntar Dios. Isaías 55:2 dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Ahí está hablando del pan espiritual y de cosas de valor eterno. Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Eso está en Isaías 55:2. Versículo 27, continuamos. Dice, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Jesucristo es el único medio para que podamos obtener salvación. Y muchos dicen eso es exclusivista. Pues por supuesto, claro, no hay otra opción. O es a través de Jesús o no hay salvación. Y el destino eterno solo se compone de dos tipos de personas, los salvos y los que decidieron voluntariamente no aceptar el plan de salvación que Jesús ofrece. Esto ya lo explicó muy claramente Jesús en su larga conversación con Nicodemo. Proveer el plan de salvación es una idea de Dios a favor de la humanidad. Eso da la oportunidad de cambiar permanentemente nuestro estado legal. Al creer por fe en el sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo a nuestro favor. Pero Dios no forza a nadie. Cada quien decide libremente creer o no creer. Por eso, lo que estamos llamados a hacer es solamente compartir las buenas nuevas y cada quien permitir que decidan libremente. Y por supuesto, el Espíritu Santo va a estar hablando a su mente y a su corazón, pero puede haber mucha gente, y de hecho hay mucha gente que en forma rebelde va a decidir no creer. Juan 3:16 al 18 dice muy claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. La instancia de juicio vendrá mucho más adelante, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, cambia su estado legal, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién decide? Cada uno de nosotros es el que decide. Versículo 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y la pregunta evidencia esa duda. ¿Cómo alcanzar el favor de Dios? Interpretaron el trabajar, dicho por Jesús, como un esfuerzo humano, una tarea que tenemos que sacar para alcanzar a Dios. La gente estaba acostumbrada a cumplir con prácticas religiosas y rituales. Así que, Rabí, explícanos con más claridad, ¿qué es lo que Dios quiere ahora? Tú que estás cerca de Dios, lo has de saber muy bien. Ilumínanos. ¿Cuáles son las obras en que debemos trabajar para acercarnos a Dios? ¿Cuál es esa nueva lista de ritos, sacrificios o acciones
que Dios quiere. Entendemos que nos debe costar sacrificio y esfuerzo agradar a Dios. Lo que claramente muestra esa pregunta es su inclinación a la religiosidad. Gálatas 2:16 dice, justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y llegamos al versículo 29, que es el último que vamos a ver hoy, y dice, Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. No hay trabajo que tengamos que hacer para ser salvos. Todo lo que tenemos que hacer es creer en el que Él ha enviado. ¿Y quién es el que Dios, el Padre, envió? A Jesús, al Verbo eterno, al Mesías prometido. Jesús les aclara que no se trata de obras, sino de una única obra. No se trata de hacer un gran esfuerzo humano buscando el favor de Dios. Lo único que Dios pide al ser humano es un acto de fe en su Hijo Jesucristo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No hacemos obras para salvarnos, hacemos obras porque ya somos salvos. Esas obras agradan a Dios cuando vienen de alguien que ya es salvo. Jesucristo es el único medio de salvación disponible al ser humano. Y aunque allí aún no se había completado la obra de redención en la cruz, el requisito era el mismo, creer en Jesús como el único medio de salvación. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Exclusivamente en Jesús, nos guste o no nos guste. Sea políticamente incorrecto decirlo, no importa, es la verdad. Luego de ese milagro tan increíble que ocurrió en ese lugar desierto, alimentando esa enorme multitud, y que la multitud, por la fuerza, viendo lo que estaba pasando y emocionados, querían declarar a Jesús como su rey político, envía de regreso a sus discípulos de noche y él busca la soledad. Alcanza a sus discípulos y muestra su autoridad sobre la naturaleza, caminando sobre el agua, deteniendo el viento y calmando el mar. La multitud lo alcanza finalmente y entonces Jesús confronta su materialismo. Los exhorta a buscar lo eterno y reordenar sus prioridades de vida. Pero lo más importante es que les muestra el camino de salvación. No se trata de hacer obras de justicia, sino creer por fe. Creer por fe. Eso es todo. Y la gente se complica tanto tratando de cumplir con rituales o buscando las iglesias, las organizaciones para obtener un beneficio material. Ese no es nuestro mandato, ese no es nuestro propósito. Oremos. Señor, gracias porque este fragmento que hemos estudiado hoy del Evangelio de Juan, capítulo 6, nos ilumina en muchos detalles importantes que a veces por querer ser humanistas introducimos incorrectamente en el Evangelio. Gracias, Señor, por la luz que nos das y ayúdanos a cumplir tu voluntad y a cumplir la misión que cada uno tenemos. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.